solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando Dios, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando Dios, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Vamos a pedir a nuestro hermano Daniel Stanchu que pueda hacer la oración. Tată din cer, și cu această ocazie dorim să-ți mulțumim că mâna ta cea sfântă de acum 2000 de ani a fost cu noi, pentru că ne-ai demonstrat că ne-ai ferit de rău, ne-ai binecuvântat cu viață, cu sănătate, cu pâinea aceea de toate zilele și ne-ai dat această ocazie să-ți mulțumim că ești Părintele nostru. Dă-ne putere, speranță, nădejde, ca într-un apropiat viitor să putem ajunge acasă. Binecuvintează-ne tu cu ce știi tu că avem nevoie. Pentru toate îți mulțumim, în numele Domnului Hristos. Amin. Bueno, pastor, yo no sé si nos escuchas, ¿sí? Pues en esta tarde estamos alegres de poder estar juntos y así como lo estábamos hablando, pues pastor, te doy la palabra y vamos a ver qué tema vamos a debatir esta tarde. Seguramente será un tema precioso, según lo vi un poco. ¿Vale? Vi el título y ahora no sé si lo veo. Es la última cena, ¿verdad? Si lo he visto bien. Así, bien, pues que abra usted su micro y tiene la palabra. Gracias. ¿Ahora se oye? Muy bien. Pues mira, esta semana, como estamos en el contexto de la Santa Cena que tendremos mañana en la iglesia, preparando el sermón, pues cada vez que ponía la palabra Santa Cena, Última Cena, me aparecía un link muy recurrente y era Última Cena, Leonardo da Vinci. No sé cuántos habéis podido ver el cuadro, ese cuadro que no es un cuadro, es un fresco pintado en un mural, mide 8 metros, o sea, no es ni siquiera pequeñito, es muy grande y es una de las obras más visitadas en el mundo, es la segunda obra más visitada en el mundo, porque sabéis, la primera obra más visitada en el mundo es la Mona Lisa, y resulta que es del mismo pintor, ¿verdad? La Última Cena. Y yo me imagino que cuando este hombre, Leonardo, quiso plasmar esa Última Cena, en su mente consiguió elaborar un encuadre perfectamente
milimétricamente establecido con las normativas de uso que se tenía en el Renacimiento, con un encuadre perfecto siguiendo una cadencia numérica de los números de Fibonacci. Da Vinci hizo un cuadro perfecto, un mural perfecto. Pero lo más perfecto del mural es que Da Vinci consiguió captar la impresión de cada uno de los allí presentes en aquella cena como nunca antes nadie lo había dicho. En el momento que Jesús estaba diciendo, uno de vosotros me va a traicionar. La última cena me recuerda también a una obra de arte que Jesús hizo desde el principio. Todas las obras de arte que tienen un origen con el tiempo, si no se han tratado, si no se han cuidado, no se han restaurado, es normal que haya un deterioro. En todas las obras de arte suele haber un deterioro. La mayor obra de arte que Dios hizo en esta tierra fuimos tú y yo, el ser humano. Y esa obra maravillosa que Él creó en un momento ideal, en un lugar ideal, con un propósito ideal, llegó a desfigurarse en apenas poco tiempo desde su creación. Génesis 3 del 4 al 13, no leeremos todo el texto, pero ahí lo tenéis en su contexto, es el pecado de Adán y Eva, ¿no? Cómo fueron engañados por la serpiente, con aquella expresión, no moriréis, comieron del fruto, y cuando el Señor vino y preguntó dónde estaban ellos enseguida dan las primeras evidencias de que la obra maestra de Dios ha empezado a perder el color, el brillo, ha empezado a escamarse la pintura preciosa que Dios había puesto en nosotros. Se vieron desnudos y Dios preguntó, ¿quién te enseñó eso? ¿Acaso has comido del árbol que te dije que no? Y enseguida Adán echa la culpa a Eva. No, la mujer que tú me diste, Eva, echa la culpa a la serpiente y finalmente Dios es el culpable de todo porque Él creó a la serpiente. En ese contexto, la obra que somos tú y yo, el ser humano, acabamos casi completamente arruinados. Elena White dice que lo que queda de la obra maestra que Dios había hecho en Adán y Eva, actualmente en el hombre queda en su conciencia. Ni siquiera físicamente, ni intelectualmente, ni moralmente estamos a la altura de lo que un día Adán fue. Así que permitidme que haga un paralelismo entre esa obra maestra de Dios que somos tú y yo, desfigurados por el tiempo y apenas al poco tiempo de ser creados, y la obra de Leonardo da Vinci. Nació en 1452, muere en 1519 con 67 años. Y esta obra de arte se encuentra en Italia, en un convento de Santa María de Grazie. Este óleo mide 8 metros por 4 metros, ¿te imaginas? Es algo inmenso. Y tardó 4 años en pintar este mural. 4 años. 4 años con sus 24 horas y sus 365 días. ¿Te imaginas? A veces te agotas ya cuando repites algo mucho tiempo, pero la vida de Leonardo durante 4 años de su vida fue este cuadro. Así que tienes que pensar que en ese cuadro puso mucho de su corazón, mucho de su tiempo y mucho de su ilusión. Y lo curioso de este cuadro es que el lugar donde está, en el convento de Santa María de Grazie, este convento, por debajo del convento pasa un río. Da Vinci no se había percatado de esto, y la técnica que usaba para el óleo era poner un rebocado de yeso y después hacer el boceto y comenzar a darle color, ¿no?
Apenas habían pasado 200 años desde que Leonardo la había pintado, empezó la pintura, la humedad, a diluir la pintura de óleo. «200 años apenas, sin cuidado, y la obra maravillosa que le había costado 4 años de su vida empezaba a desmoronarse. Para colmo, en el convento necesitaban hacer una puerta de salida, y lo percibís bien en este cuadro aquí. Sin más que pensar, los dominicos del monasterio lo que hicieron directamente fue cortar una puerta. Y cortando la puerta, ¿veis? Cortaron también los pies de Jesús, ¿no? Una obra de arte que cuando pasa el tiempo y se olvida quién es el autor y las personas no le dan valor a las cosas, acabas mermando, cercenando ciertas cosas que el Señor, que el maestro de esa obra, creó con sumo cuidado. Y aquí también podéis percibir la puerta tallando completamente los pies de Jesús. En estas escenas encontramos a todos los apóstoles, cada detalle. Esta es una de las últimas restauraciones y apenas se puede ver o percibir algo del color que se había perdido completamente de este hermoso lienzo. En el año 1700, alguien decidió, después de 200 años de la muerte de Da Vinci, alguien decidió empezar a reconstruir este hermoso mural, y lo pintó con pintura de aceite. En vez de óleo, sabiendo que el agua había chupado el óleo, lo había absorbido y había perdido el color, empezó a pintar con pintura de aceite. Y finalmente la pintura de aceite, pues lo que hizo fue estropear el mural mucho más de lo que estaba. Así que dejaron como fuese esa pintura, descascarillada, chorreada, y finalmente, casi 100 años después, en 1800, intentaron por fin buscar una forma de arreglarlo. Y aquello que Da Vinci había querido en un principio, porque una de las frases más famosas de Da Vinci es esta: quiero pintar milagros, ¿no? Pero milagros en acción, y llegó a hacer algo extraordinario con esa obra, porque cada gesto, cada mirada, cada detalle en la mesa, las monedas de sal, las 30 monedas, la sal que derrama Judas, los pies, las manos, las inclinaciones, cada detalle, cada mirada, pintó un milagro. Y ese milagro que había pintado prácticamente se desmoronó y empezó a perder el color vívido de esa hermosa pintura. Algunos quisieron, pues para no perder el cuadro, este mural, quisieron hacer copias, ¿no? Y en esas copias añadieron detalles personales, ¿no? Porque algunos piensan que la obra maestra que Dios hace, pues es muy sencilla, ¿no? Y a veces hay que añadirle un toque personal. Y algunos de los cuadros que se hicieron para recuperar ese mural, pues se le añadieron imágenes de ángeles, coronas, aureolas, detalles que lo hacían más vívido, más colorido, pero más lejos del original. Finalmente, en 1900, prácticamente la obra de Leonardo da Vinci estaba totalmente destruida. No se reconocía ni siquiera el rostro de cada uno de los apóstoles. Estaba prácticamente arruinada, una obra de arte que acaba completamente arruinada. Así que lo que necesitaba una remodelación. Y en 1903 hasta 1976 alguien comenzó a pensar, porque las restauraciones que habían hecho hasta ese momento era poner pintura sobre pintura y añadir detalles, toques personales, pero alguien pensó, ¿y si en vez de añadir
empezamos a quitar y empezamos a poner, a dejar lo que el maestro Da Vinci había dejado. Así que la restauración tardó 20 años, 5 veces más que lo que tardó Da Vinci en hacer la obra maestra. Y esos 20 años acabó pareciéndose lo más parecido posible a lo que Da Vinci había pintado. Una restauración. Cuando nosotros buscamos el diseño más original, a veces pensamos en las cosas que llaman más la atención, pero no hay nada más original que volver a los orígenes de Dios. Así que algo debemos aprender de aquello que nosotros leímos en el Génesis. Y es que si realmente queremos restaurar la obra maestra de Dios que somos tú y yo, debemos aprender 3 grandes lecciones que encontramos en el libro de Génesis. Y esas 3 grandes lecciones que encontramos en el libro de Génesis tienen que ver con esa obra maestra que Dios había hecho. Y la primera lección es esta, que me parece extraordinario. 6 días hizo Dios todas las cosas y el 7º descansa. En un mundo en el cual trabajamos para descansar, trabajamos todo el año para descansar 15 días, Dios, la obra maestra de Dios nos propone así. El primer día de vida de Adán y Eva era el 7º día de Dios, así que empezamos con un descanso. Y eso es una lección para mí. Lo primero que Dios quiere enseñarnos es a que tú y yo aprendamos a descansar en el Señor. No te afanes por lo que has de comer o que has de beber, no te afanes por lo que has de vivir, de vestir, dice el Señor. Yo te voy a proveer, pero tú debes aprender una lección para ser original. Descansa en el Señor, empieza descansando. Nuestro primer día es el descanso de Dios y eso es maravilloso, ¿no? Un descanso para encontrarme con Dios, para conocer en intimidad a Dios y quizás lo último que estoy haciendo en los últimos momentos de mi vida, en este momento, es trabajar mucho y descansar el sábado yendo a la iglesia a escuchar, pero no sé si para encontrarme con el Señor. Así que quizás debemos empezar a remodelar este cuadro que somos tú y yo, no poniendo más cosas sobre cosas, porque a veces suplimos esas necesidades de originalidad, pues añadiendo cosas, pues mira, trabajo, llego el primero, hago más cosas que nadie en la iglesia, pero en el fondo, sigues teniendo hambre de algo que no se te da por lo que añadas, sino por regresar a lo que es tu origen. La segunda lección tiene que ver con la desnudez. En un mundo tan falso como en el que vivimos, en un mundo en el cual la imagen vale más que 1000 palabras, la palabra de hecho hoy casi no vale nada, la imagen vale todo. En un mundo como este en el que posteamos fotos falsas, en las que todo está perfecto, una vida llena de filtros, el Señor te dice, mira, tú tienes que volver a ser desnudo, honesto y transparente. Si quieres ser original hoy, no es en la foto más bonita de las que puedas poner, no es el post ni el mensaje más viral que tú puedas colocar en tu muro. Lo más original es ser honesto, ser una persona transparente, que me mires donde me mires, me encuentres donde me encuentres, voy a ser el mismo. ¿Sabes? Hay una cosa curiosa. Leyendo un poco acerca de esto, esta semana leí un detalle en un libro hablando sobre esa necesidad de estar desnudos. Desnudos en el sentido de que el que está desnudo, dice, no tiene bolsillos para guardarse cosas. Y en esta vida estamos cargados de tantas cosas que la desnudez que ellos descubrieron en ese momento les hizo pensar, ¿no?, que ante Dios no hay nada que tú puedas ocultar. Lo único que Dios reclama, porque sabe todo de nosotros, hasta los pelos que tenemos en la cabeza,
es la disposición que tenemos a encontrarnos con Él. Cuando Dios pregunta ¿dónde estás, Adán?, no es para saber información de dónde está Adán, sino para escudriñar, leer el corazón de Adán para saber cómo está en relación con Dios. Y he querido que todas se parezcan ahí, empezando por la D. Y la última es despacio. En este mundo que corre tanto, que el tiempo vale oro, aprende a caminar despacio. Dios cada día venía al Edén y dice, y Dios caminaba por el Edén, ellos tuvieron miedo y se escondieron. Dios nos da una lección tremenda para esta obra maestra que es el cuerpo. Ve despacio. Respira cada instante de esta vida. Aprovecha cada momento que tengas para decir a las personas que están a tu lado lo mucho que les te importa, lo valiosas que son, porque mañana quizás pueda ser tarde. No corras y menos aún no huyas de Dios. Porque hay personas que desgraciadamente cuando oyen que Dios se acerca, huyen de Él. Y sabes que es muy difícil huir de Dios porque Dios te va a encontrar donde tú estés. Así que para ser obra maestra de Dios quizás hay que regresar al origen, ¿no? Igual que aquella obra de arte que ponían pintura, se caía y ponían y añadía más y más y más, y al final alguien dijo, ¿y si quitamos y llegamos al original? Así que quizás hay que descargarse de muchas cosas que con el tiempo y por la deformación de esta obra maestra hemos pensado que era la mejor manera de mantenerla bonita. Pero creo que es el momento de volver a ser realmente originales. Necesitamos una remodelación en nuestra vida. Y a veces cuando uno piensa en su remodelación, cómo Dios puede cambiarme, cómo si es que estoy completamente arruinado. Mira, ya es que estoy descascarillado completamente, ¿eh? Toda la pintura perdida, ya es que ni tengo pintura, prácticamente estoy en blanco y negro, ¿no? ¿Cómo es posible restaurar una obra tan dañada, ¿no? Lo que me han hecho, lo que he hecho, lo que he dejado de hacer. La Biblia dice en Éxodo 29:37, hablando del altar, que es el lugar donde Cristo, que representa el lugar donde Cristo murió, ¿verdad? El altar. Y mirad qué cosa interesante dice. Cualquier cosa que toque el altar quedará santificada. Y esto es un mensaje extraordinario para ti, para mí. Puede ser que te sientas arruinado, que la obra maestra de Dios en ti parezca que está destruida, pero si te toca el altar, comienza tu restauración. No importa lo lejos que haya ido, lo arruinado que estés, si tocas el altar, quedarás santificado. Y eso es extraordinario. Permite que Cristo toque tu vida, porque si toca tu vida, va a empezar una obra maravillosa en ti. Y en esa obra maravillosa que Dios va a empezar en ti, en vez de poner cosas, tienes que quitar cosas. Y tienes que desaprender algunas cosas. Y entre ellas, tienes que desaprender las mentiras que el enemigo dice de ti. Las mentiras que el enemigo te pone en la mente es que, mira, siempre se toca a ellos, siempre piensan en ellos, son los mismos, los que están ahí. Mira, nadie te llamó, nadie te visitó. Esas mentiras no vienen del cielo, vienen de Satanás. Así que si algo tienes que desaprender para quitar en tu vida y ser original es las mentiras de Satanás. No es lo que te hicieron, no es lo que tú haces, es lo que permites que Dios haga en tu vida. Esa es la diferencia. Satanás te va a recordar lo mucho que te han hecho de daño, lo mal que te han tratado, lo mal que te han cuidado. Y no solamente eso, te va a recordar lo malo que tú eres. Por eso, si tú quieres ser original, tienes que olvidar a vivir creyendo las mentiras de Dios, de Satanás, y empezar a vivir creyendo lo que Dios dice. Tú eres precioso. Tú eres de gran estima para mí.
por ti daría legiones, mundos, naciones enteras. La segunda cosa que tenemos que dejar de aprender o de hacer es huir a esos lugares donde generalmente nosotros nos escondemos cuando las cosas no las estamos haciendo bien. ¿A qué lugares vas cuando quieres huir de Dios? ¿No? ¿A qué lugares vas? ¿A qué refugios? ¿Dónde te refugias? ¿En la pena? ¿En la autocompasión? Quizás te refugias en hablar mal de los demás. Quizás te refugias en echarle las culpas a los demás. Quizás te refugias pues en el trabajo para no estar el tiempo que requieres estar en tu hogar. Quizás te refugias en la iglesia porque en la casa no eres el sacerdote de la casa. ¿A qué lugares tú te escondes? ¿En qué lugares tú te escondes? Y me gustaría que te hicieses esa pregunta. Olvida esos lugares donde te escondes y ve a Dios, porque ese es el mejor refugio donde tú puedes estar. Y la tercera cosa que tienes que desaprender es a quién le echas la culpa. En una cultura donde la culpa siempre, siempre, siempre es del otro, hay que empezar a aprender a tomar responsabilidades. Mi espíritu, mi responsabilidad. Mi salvación, mi responsabilidad. No es que no me quieren, no es que no hacen por mí, no es que no saben hacerlo. Tu salvación, tu responsabilidad. Segunda de Timoteo 2:21 dice, así que, hablando, dice el contexto, hay vasos de oro, de plata, de barro, de madera en una casa, dice. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra de Dios, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Todo lo que toque el altar comienza a ser santo. Y cuando el altar te toca, cuando Cristo te toca, cuando la muerte de Cristo te toca realmente en tu vida y te transforma, tú empiezas un proceso de santificación en el cual acabas siendo útil y disponible para todas las obras que Dios tenga para ti. No se trata de que los demás hagan lo que yo tengo que hacer por mí. Se trata de aceptar cuál es mi responsabilidad. Adán y Eva empezaron a echar la culpa el uno al otro al final. Pero el propósito de Dios fuese que cada uno velase por su propia alma. Es tu alma, es tu espíritu, es tu responsabilidad. Así que el diseño original me enseñó algunas cosas a abandonar y algunas cosas a reactivar en nuestra vida. Y esas cosas que tenemos que reactivar en nuestra vida tiene que ser esta. En un tiempo o en un mundo frenético hay que empezar a vivir en los ritmos de la gracia de Dios. Todo bajo el sol tiene su tiempo. No te angusties, no te desesperes, porque aunque tú no lo veas ahora, el sol va a volver a salir. Y las cosas van a mejorar. Y todo en las manos de Dios va a prosperar. Es difícil esperar en la promesa de Dios, pero el que espera en la promesa de Dios recibe la recompensa y es majestuosa la recompensa de Dios. La segunda lección tiene que ver con esto, no es más, es menos de ti. No es más de lo que tú puedes hacer, no es más de lo que puedes aportar, sino menos de ti mismo. Señor, no es lo que yo, sino lo que tú quieres. No es lo que yo hago, sino lo que te permito que hagas en mi vida. Y cuando tú entiendas esto, tú estarás remodelando la obra de arte que eres tú, porque el Señor te ha hecho. No hay mejor refugio que Jesús. Esta es la tercera lección. No te puedes esconder en un mejor lugar que en este. Detrás de Jesús, el Padre nos ve a través de Cristo y nos ve aptos para el cielo. Unas simples hojas de higuera no son suficientes para tapar nuestra injusticia. Ni aunque nos lavemos con lejía y con sosa, nuestro pecado va a permanecer delante de Dios. Pero ¿sabes qué? La sangre de Jesús, bañado en la sangre de Jesús, tú eres limpio.
Ese es el mejor refugio. El mejor refugio donde tú puedes encontrar paz y encuentro con Dios. Así que me gustaría que recordases, ya estamos casi acabando, este detalle. Eres una obra maestra porque el maestro te diseñó. No porque tengas mucho colorido, no por el tamaño, por el encuadre. Eres una obra maestra porque el pintor que te ha hecho es un maestro. Así que como el pintor que nos ha hecho es un maestro, tú y yo podemos volver a ser tan originales como aquel propósito que tuvo para nosotros. La última de las cosas que quiero decirte es que, sabes, en una vida carente de esa abundancia espiritual que puede haber, permitidme que salgo ya, en una vida donde vivimos con esa carencia espiritual a nuestro alrededor, empezar a vivir con la mente puesta en la restauración de la obra de Dios, de la imagen de Dios en nosotros, vamos a empezar a ver los colores de una manera que nunca lo hemos podido ver. Y lo vamos a ver casi en 6K, ¿no? En Full HD, porque ya no va a ser una reparación, una cosa superficial, va a ser una remodelación, porque este maestro no está muerto. Da Vinci murió y 200 años después no podía hacer nada por su obra. Y a veces hay obras que se mueren con su maestro. Pero resulta que nuestro maestro no está muerto, está vivo. Y tenemos una cruz vacía y tenemos una tumba vacía para demostrarnos que en Jesús hay vida. Por eso te animo a que vuelvas a soñar. Señor, no soy lo que llegué a ser, pero quiero ser lo que tú esperas que yo sea, Señor. Y esto que te deseo para ti, lo deseo también para cada uno de nosotros, para cada uno de los hermanos de nuestra iglesia, y especialmente lo deseo para nuestra iglesia. Llegaremos a ser lo que Dios desea que seamos, cuando permitamos que nos toque el altar para comenzar a santificarnos. Quiero que leamos este texto que está en Romanos capítulo 10 y versículo 9. Romanos 10, 9. Dice así Romanos 10, 9. Mira, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, tú serás salvo. Nuestro Maestro está vivo. Y si tú lo crees de corazón, tú vas a ser salvo. Tu vida nueva y una vida nueva en un lugar nuevo. Que Dios te bendiga, que te llene de paz, que te llene de esperanza y que mañana cuando tomes la Santa Cena tú puedas pensar, Señor, soy una obra maestra, quizás un poco arruinada últimamente, pero te doy permiso para que me remodeles y me hagas conforme a tu imagen. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga, querida iglesia. Que tengáis una buena entrada de sábado y que el Señor pues sea bondadoso y bueno, como siempre lo es, con cada uno de nosotros. Bendiciones. Cuando estoy triste y mi alma está cansada, el corazón siente desfallecer. Me quedo aquí y espero en el silencio. En un momento vienes tú por mí. Estoy triste y mi alma
está cansada, el corazón siente desfallecer. Me quedo aquí, espero en el silencio. En un momento vienes tú por mí. Tú me levantas sobre las montañas. Tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros. Tú me levantas cada día más. Cuando no hay fe, no puede haber milagros. Cruzando mar, tan solo y sin amor. Cuando pensé que mi alma había muerto, llegaste tú como la luz del sol. Tú me levantas sobre las montañas. Tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros. Tú me levantas cada día más. Tú me levantas sobre las montañas. Tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre